Bonjour, comment ça va? Je suis Alexandra Gerson, votre prof virtuel de français. ¿Cómo están, chicos? Bueno, aquí les dejamos un segundo trabajo práctico, el cual tendrán que entregar cuando nos reincorporemos a la escuela. Este video es para que ustedes puedan tener una pequeña ayudita con el trabajo práctico. Vamos a compartir la pantalla. ¿Qué les parece? Compartimos sonido y van a ver todo lo que hay en mi pantalla. Ya estamos. Ponemos esto aquí, ponemos esto acá. Bueno, chicos, como podrán ver, está bien explicado en el trabajo práctico que este se entregará por escrito cuando nos reincorporemos a clase. ¿Sí? Muy bien. Por cualquier consulta, aquí tienen al correo de sus docentes. Trabajo práctico número 2. Acá tienen el tutorial. Pueden hacer clic una vez que termine de grabarlo y pueden ingresar directamente. Tenemos un audio aquí que también hacen clic y podrán verlo. ¿Qué es lo que le dice acá? Consigna 1. Écoute et lis. Escucha y lee. 2. Copie le texte dans ton placeur. Copiar el texto en la carpeta. Réponds aux questions. Responde a las preguntas. Y souligne les propositions de lieu. Subraya las preposiciones de lugar. ¿Sí? Bien. ¿Qué son? Ya vamos. No nos apuremos. Recuerda, hacemos clic. Controlamos el sonido si está bien. Esperen. Un poquito más fuerte. Vamos con el texto. Dossier 5. Situation. Quel mystère! Quel mystère! Activité 1. Page 50. Écoute et lis. Réponds aux questions. Situation 1. Sarah Lemercier est journaliste. Elle habite seule dans un petit appartement. Aujourd'hui, c'est vendredi. Il est 18h. Sarah est contente de rentrer chez elle parce qu'elle est très fatiguée. Elle ouvre la porte, va dans le salon et... Mon Dieu! Quelle catastrophe! Tout est en désordre. Il y a des papiers et des disquettes sur le tapis. Des livres sous la table. Oh! Son joli vase bleu de Colombie. Cassé, derrière la télé. Mais pourquoi? Sarah ne comprend pas. Tout à coup, les photos! Ces photos des ovnis! Où sont-elles? Bien, vamos despacio, ¿les parece? Quel mystère. ¿Qué querrá decir quel mystère? A ver, agregamos acá una O. ¿Qué misterio? Sarah Lemercier est journaliste. Sarah es periodista. Elle habite seule dans un petit appartement. Ella habita, o sea, vive sola en un pequeño apartamento. Aujourd'hui, c'est vendredi. Il est 18h. Son las 18 horas. Sarah est contente
de rentrer chez elle. Sara está sí, contenta de rentrer chez elle. Chez elle quiere decir a su casa. ¿Sí? Si yo quiero decir, por ejemplo, quiero ir al médico, voy a decir chez le médecin. Voy a lo de Juan, chez Juan, y así sucesivamente. Siempre que decimos que voy al lugar de alguien, pongo la preposición chez. Sarah est contente de rentrer, de volver a su casa, parce qu'elle est très fatiguée. Acá tenemos que un adjetivo. Fíjense que termina en E y le agregamos una E. Porque Sarah está muy cansada. Elle ouvre la porte, ella abre la puerta, va dans le salon, va en el salon y... ¡Ah! Mon Dieu, quelle catastrophe! Mon Dieu, ¿qué será? Mi Dios, quelle catastrophe! Tout est en désordre. Todo está en desorden. Il y a des papiers et des disquettes sur le tapis. Hay papeles y hay disquettes sobre el tapis. ¿Qué son disquetes? Son esta cosita chiquita. Los disquetes tendrán que preguntarle a sus padres si le pueden explicar qué es o busquen por internet. Van a ver los avances que tenemos de nuestra época a la de ustedes. Sur le tapis, sobre, acá tiene otra preposición, me la subrayan, le tapis, el tapiz, des livres, libros, sous la table, sous, acá me subrayan, el otro, la otra preposición, bajo la mesa. Oh, son jolis vases bleus de Colombie, su lindo florero azul de Colombia, cassé, derrière la télé, roto, atrás de la télé. Mais pourquoi? Pero ¿por qué? Sarah ne comprend pas, Sarah no lo entiende. Fíjense que acá tenemos una negación de la lente negativa. Tout à coup, les photos, ces photos des ovnis, où sont-elles? Esto ya tienen que saber qué es. Cuando tenemos una O con una apóstrofe arriba, quiere indicar el lugar. ¿Sí? ¿Dónde están? Bien. ¿Qué tienen que hacer? Pourquoi serait-elle contente de rentrer chez elle? Ya tienen que saber con la explicación que le acabo de dar. Où sont les livres? ¿Dónde están los libros? Où est le vase? ¿Dónde está el florero? Qu'est-ce que Sarah ne trouve pas? ¿Qué es lo que Sarah no encuentra? ¿Sí? Bueno, me van escribiendo todo esto, ¿de acuerdo? Bien. Y por último acá, copie le cadre dans ton classeur. Hace la copia de este cuadrito en tu carpeta. ¿Qué significa? Sous, abajo, sur, arriba, devant, adelante, derrière, atrás, dans, adentro, à côté de, estar al lado de, à gauche de, a la izquierda de, à côté de, à droite de, a la derecha de. ¿Sí? Acá le está explicando que nunca se pone un de después o adelante, detrás, sobre, debajo, en, entre. Ejemplo, la moto est devant la maison. La moto está delante de la casa. Fíjense que acá de no está. En castellano sí lo ponemos, pero no en francés. La clé, la llave, est derrière la porte. La llave está atrás de la puerta. De no va. Otra preposición que tienen que saber. Elle est chez moi. Ella está en mi casa. ¿Vieron lo que yo les expliqué con el chez? Il est à Paris. La A con el acento para hacer la diferencia con el verbo avoir. Adelante de la ciudad. Je vais en France.
en es cuando está la preposición adelante de un país femenino o de un país que empieza con una vocal. Il vient de l'aéroport, il viene de. Recuerde que venir siempre está seguido de. Il vient de l'aéroport. Je suis en troisième, je estoy en tercer año. ¿Sí? Bueno, todas estas preposiciones son las que se refieren al lugar. La van a tener que aprender. ¿Sí? Bueno, acá, consigna número 6. Écris de nouvelles phrases en remplaçant les prépositions soulignées par les propositions de sens contraire. Escribí nuevas oraciones, reemplazando las preposiciones subrayadas por las proposiciones de sentido contrario. Ejemplo, le supermarché est situé devant chez moi. El supermercado está situado delante de mi casa. ¿Qué es lo que vamos a decir? El supermercado está situado atrás de mi casa. ¿Sí? Il pose son sac sur la table. Él posa su bolso bajo la mesa. Acá, ¿cómo sería? Buscan en el cuadrito. Le cinéma est à gauche de l'opéra. El cine está a la izquierda de la ópera. ¿Qué es lo que pondríamos en vez de la izquierda? A la derecha. Bueno, chicos, espero que este pequeño tutorial les sirva. Buena suerte con el trabajo práctico. Nos vemos en el próximo. Au revoir et bonne chance.